Génesis 26:1. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Vemos cómo ya había hambre en esos días en la tierra, que eso no es cuestión de ahora nada más. En esos tiempos ya se manifestaba también tiempos difíciles, tiempos para tener fe, para creer. Génesis 26:2. Y se le apareció Jehová y le dijo: No desciendas a Egipto, habita en tierra que yo te diré. Nos dice que Dios vio la necesidad de hablarle a Isaac y para que él recibiera una orden de parte de él, qué hacer. Génesis 26:3. Habita como forastero en tierra y estaré contigo, y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Vemos cómo nuevamente vuelve y confirma a Dios a Isaac todo lo que le había prometido a Abraham. Cada una de las promesas que había hecho aquí le está confirmando. Génesis 26:4. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Entonces vemos cómo vuelve y le aclara la parte última de la promesa, que ya tiene que ver con nosotros. Dice que todas las naciones de la tierra iban a ser benditas en su simiente, en su descendencia. O sea que íbamos a ser descendientes de Abraham por ser el padre de la fe. Con nuestra fe somos también descendientes de él, y por medio de Abraham, Isaac y toda la generación que sigue. Génesis 26:5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces vemos cómo aquí dice una parte clave: por qué Dios escoge a una persona, por qué Dios le bendice, porque Dios lo tiene en cuenta para estarle hablando y para tener comunión con esa persona. Dice que por haber obedecido, por haber oído la voz y luego obedecerla. Dice por guardar sus preceptos, mandamientos, estatutos y leyes. Génesis 26:6. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Entonces vemos cómo tuvo miedo Isaac de decir que era su mujer. Sé que porque era muy bonita y conocía a los hombres de este lugar. Entonces vemos que se repite, muchas veces los temores de los padres se repiten en los hijos, y en cierta forma también estaba diciendo lo mismo Isaac. Era su hermana, era parte de su familia, entonces tampoco estaba mintiendo, era verdad, era de su familia, muy cercana a su corazón. Génesis 26:7. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron. Entonces vemos que este capítulo y el 6 están este versículo están muy cerca. Está contando toda la historia de lo que pasó con Rebeca e Isaac. Génesis 26:8. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Entonces vemos cómo siempre Dios descubre cuando hay algún secreto que no está conforme a la voluntad de Dios. Dios descubre. Dice que el rey Abimelech, sin querer, vio por una ventana que Isaac tocaba a Rebeca, la acariciaba. Génesis 26:9. Y llamó a Abimelech a Isaac y dijo: he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste: es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije: quizá moriré por causa de ella.
Entonces le está diciendo Isaac, es que tuve temor, eh, porque mi mujer es muy hermosa. Entonces no quería pues sufrir ningún daño, sino estar allí por esta tierra y pasar simplemente. Génesis 26:10. Y Abimelech dijo, ¿por qué me has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubiera traído sobre nosotros el pecado. O sea, Abimelech entendía la necesidad de obedecer a Dios, de hacer las cosas delante de Dios como deben de ser hechas para no traer maldiciones. Génesis 26:11. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Entonces el rey estaba dando ya unos mandamientos o unos estatutos para que no fueran tocados Isaac ni Rebeca, puesto que él entendía la bendición que es de los esposos, que no interfiera nadie más en esa relación. Génesis 26:12. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Entonces vemos cómo Isaac sabía bien cómo mover la bendición de Dios, sabía que esa tierra daba buen fruto y sembró allí. Dice que lo bendijo Jehová al 100 por 1, o sea, es un porcentaje bastante grande. Cuando sembramos en buena tierra estamos bien con nuestra esposa, bien, nuestros hijos. Cuando hacemos las cosas bien de acuerdo a la palabra de Dios, vamos a cosechar mucho fruto. Génesis 26:13. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Entonces está hablando de Isaac nuevamente, que se enriqueció, fue grandemente prosperado, se engrandeció y se hizo muy poderoso. Génesis 26:14. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Entonces vemos que cuando vamos siendo prosperados, cuando tenemos muchas posesiones, provocamos envidias en las demás personas. Entonces hay que cuidarse bastante de esto, pues la forma de cuidarse es obedecer la palabra. Dice que el Señor nos guardará, nos sustentará, nos protegerá, dice que será como escudo alrededor de nosotros. Génesis 26:15. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces vemos cómo el enemigo o la envidia que se provoca en los demás tratan de tapar los pozos, porque los pozos, como brota agua, es símbolo de bendición, símbolo de muchas cosas buenas, es el agua. Entonces vemos cómo dice que los habían tapado, los habían cegado. Veo yo aquí que era por envidia, porque los había destapado Abraham, que era el padre de Isaac. Génesis 26:16. Entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Entonces por envidia le decían, no, vete de aquí, vete a otro lugar, nosotros buscaremos nuestra propia bendición. O sea, anhelando la bendición de Isaac, le dijeron que se apartara para que le dejara las bendiciones a ellos, cuando debemos entender que las bendiciones están en cada lugar si la bendición va con nosotros, con nuestra persona. Génesis 26:17. Isaac se fue allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Entonces vemos cómo la palabra de Dios enseña que debemos acampar, debemos tener un lugar donde estar, donde reposar, donde estar tranquilos. Y dice que acampó en el valle de Gerar. Génesis 26:18. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Entonces vemos cómo la palabra de Dios enseña la necesidad de nosotros también aprender a abrir los pozos, aprender a disfrutar de la bendición de Dios, aprender a hacer las cosas como nos lo enseñaron nuestros padres para tener grandes bendiciones. Esto hizo Isaac. Isaac dice aquí la palabra de Dios que él volvió
abrir los pozos que ya había abierto su padre, o sea, volver a hacer las mismas obras, los mismos principios por los cuales fue bendecido Abraham. Isaac también aprendió. Génesis 26, 19. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, entonces dice aquí que cavaron en el valle y abrieron un pozo de aguas vivas. Entonces, ¿qué será esto? ¿Todos los pozos no son iguales? No. Para mí aquí la palabra de Dios está diciendo que un pozo de aguas vivas está hablando de Jesucristo. Está hablando de un pozo que nunca, nunca se puede tapar, nunca se puede quitar, nunca se agota el agua. Esto lo dice en San Juan 7:38, que el que cree en él, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua vivas. Está volviendo a repetir aquí esto la palabra de Dios. Entonces este pozo era un pozo muy diferente a los otros. Génesis 26, 21. Y abrieron otro pozo también riñeron sobre él y llamó su nombre Sidna. Entonces vemos cómo estaban compitiendo, cómo estaban anhelando la bendición que tenía Abraham, cuando no entendían que la bendición era por sí sola, la bendición que Dios había derramado sobre él por ser el hijo de la promesa, por ser el hijo que venía directamente de la presencia de Dios, el hijo con su esposa. Entonces el hijo en el cual había derramado todas las bendiciones que ya de antemano las había dicho, como pasó con Jesucristo. Jesucristo ya venía con todo lo que iba a pasar con él, ya venía, todo esto estaba escrito. Génesis 26, 22. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Entonces vemos que sobre este pozo no discutieron y se pusieron de acuerdo y estuvieron en bendición. Entonces este pozo significa eso, que estaban de acuerdo. Génesis 26, 23. Y de allí subió a Beerseba. Entonces vemos que sigue adelante Isaac, poblando la tierra. Génesis 26, 24. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas porque yo estoy contigo, y yo bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Entonces vemos cómo aquí está volviendo a confirmar, volviendo a ratificar las promesas que ya le había hecho a Abraham su padre, y diciéndole que las iba a cumplir. Génesis 26, 25. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Entonces vemos cómo cada vez que hacían un asentamiento abrían un pozo, símbolo de lo que debe ser nuestra vida. Donde quiera que estemos debemos abrir un pozo que es la palabra de Dios, abrir esas fuentes de aguas vivas que son la palabra de Dios, que nunca se agota esa agua para nuestra bendición. Génesis 26, 26. Y Abimelech vino a él desde Gerar, y a Usat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Dice que viene a él desde Gerar. Dice que vienen sus amigos, todos a confirmar pues lo que está haciendo Abraham, lo que está haciendo Isaac, perdón. Génesis 26, 27. Y les dijo Isaac: ¿por qué venís a mí? Pues me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Entonces vemos cómo pueden echarnos de su vida, puede rechazarnos de su vida las personas que están a nuestro lado. Pero siempre intentarán buscarnos, estarán ahí porque verán que la bendición no es el lugar, la bendición está en cada persona que obedece la palabra de Dios, que ama a Dios, que hace lo recto delante de Dios. Génesis 26, 28. Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Entonces vemos que querían hacer un convenio con él porque vieron que la bendición de Dios era muy grande sobre él, que la bendición reposaba era sobre su persona, sobre su vida, no el lugar, que ellos pensaron que se quedaban en el lugar de la bendición,
Y dice que tuvieron que ir a buscarlo porque la bendición era sobre él. Génesis 26-29. Que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces vemos cómo tiene que reconocer y declarar y decirle con humildad. Prácticamente en pocas palabras le están pidiendo perdón y le están diciendo, no, tú eres un bendecido de Dios. Realmente sobre ti está la bendición. Génesis 26:30. Entonces él les hizo banquete y comieron y bebieron. Entonces mire que él lo recibió bien, o sea, en su corazón había humildad, había sencillez. Dice que les hizo banquete después de que lo echaron del lugar donde él estaba. Y él sencillamente se vino y ellos vinieron otra vez donde él y él sin ningún rencor dice que les hizo banquete. Génesis 26:31. Y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro, e Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz. Entonces vemos cómo ellos se devolvieron ya, se levantaron y se despidieron y se fueron en paz, tranquilos porque ya habían arreglado y hecho un convenio con Isaac, porque entendían que era el hombre bendecido por Dios, que era un hombre de gran bendición, de gran paz. Génesis 26:32. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dijeron nuevas acerca del pozo que habían abierto y le dijeron, hemos hallado agua. Entonces nuevamente le traen más bendición a Isaac. Dice que el pozo que habían abierto, dice que hallaron agua. Ese es el propósito de cada vez que nosotros emprendemos algo, cada vez que hacemos algo, que haya gran bendición. Génesis 26:33. Y lo llamó Seba, por esta causa el nombre de aquella ciudad es Berseba hasta el día de hoy. Entonces vemos cómo cada lugar tiene un nombre de acuerdo a lo que suceda con ese lugar, ese momento, tiene un nombre que significa o hace alusión a ese momento. Génesis 26:34. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Berí, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Entonces vemos cómo Esaú, desde sus comienzos, ya se veía pues el rechazo a las cosas de Dios. El menosprecio a la primogenitura traía esto, que no era una persona que fuera bendición para los demás, empezando por su papá, y también la esposa que escogió también vino a ser amargura para Isaac y Rebeca.